Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema de la lectura de la palabra. Ya estamos en 1 Corintios 4 y vamos a dejar que, bueno, pues el Señor Espíritu Santo nos hable. Padre bendito, le damos gracias por este tiempo, por la oportunidad de poder leer y compartir la palabra. Señor bendito, que el Espíritu Santo nos lleve a comentar, Señor, lo que usted quiere, que podamos quizás dar un poquito más de luz a temas de los que vamos a hablar, Señor bendito, y que no sea ni mi pensamiento ni mi entendimiento. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra y bendigo a las personas que van a ver este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra, ya capítulo 4 de primera carta de Corintios, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Bueno, aquí habla principalmente de muchas personas tienen la costumbre de estar señalando y criticando cosas, y él dice, no juzguen antes de tiempo, esperen hasta que el Señor venga, no estén hablando de otro. Hay una máxima por ahí que leí de un filósofo que decía, si no tienes nada bueno que decirme de lo que vas a decir, pues mejor no me lo digas. Tienes pruebas de lo que vas a decir, no me lo digas. O sea, si no tienes pruebas, si fue lo que escuchaste, si vas a hablar mal de una persona, pues mejor no me digas nada. Esto, hermanos, lo he aplicado en el sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. O sea, que empecemos a sentirnos más contra los hermanos, porque ¿quién te distingue? Que empecemos a tener partidismos y favoritismos por ciertas personas y como lo hacen en algunos trabajos, ¿no? De pronto hay dos grupitos, y en uno de los grupitos me pasó en mi trabajo que precisamente cuando yo entré habían dos grupos divididos y yo me empiezo a llevar, yo pues obviamente trato de tener, como dice la palabra, estar bien con cada una de las personas, y finalmente cuando alguien me vio que estaba hablándole al grupo, a alguien del grupo contrario, estaba bromeando con él, dice, ya no me hables porque le estás hablando a tal. Pues si quieres no nos hablamos, pero pues a mí nadie me va a decir a quién hablarle o a quién no hablarle. A mí el que me habla bien le hablo bien, y el que no, pues no, porque si yo hiciera lo contrario dejaría de ser de Cristo. Pero mucha gente tiene esa costumbre. Como yo entro y me empiezo a llevar bien con los de este grupo y este grupo no le habla a los de este grupo, pues yo no le voy a hablar a los de este grupo. No me hizo nada, yo no sé por qué tienen broncas, pero no les voy a hablar. Pasa mucho en los grupos que hay en el ejército, en la marina, en la policía. A mí me tocó ver precisamente el revanchismo, la enemistad que había entre la policía montada y la policía preventiva cuando yo tuve oportunidad de estar ahí, y nadie sabe por qué. Finalmente yo estaba en la academia, me llevaba bien con un chavo que estaba en la academia pero en la montada, y cuando se dieron cuenta que nos llevábamos bien, en los dos grupos se pusieron de uñas. Y yo sí les dije a los de mi grupo también, pues no, yo no le voy a dejar de hablar, me habla bien, me llevo bien con él, y no, pero es que él es de los del otro lado, que son enemigos, y que yo llegué, yo no tengo ni por qué, ni entiendo por qué hay ese revanchismo, ese problema. Yo me llevo bien y no dejamos nuestra amistad, por eso nos dejamos de ver, y eso fue lo que hizo que se acabara la amistad realmente. Quizás no se ha acabado, a lo mejor si algún día nos volvemos a ver siga teniendo la amistad, pero no era porque me dijeran finalmente. Y dice que Pablo lo ha aplicado a sí mismo y a Apolos para no sobrepasar. Amén, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya os habéis hecho ricos? ¿Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros? Y ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros, los apóstoles, para que nosotros reinásemos también con vosotros, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para ángeles como para hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, la verdad. O sea, todo el que está en un puesto de servicio a Dios
es criticado, es juzgado por religioso, por sus ideas, porque se la pasa hablando de Dios. Somos necios a la luz de los hombres. No solamente aquí habla Pablo, se centra en los apóstoles, pero la realidad es que apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, hasta los mismos diáconos, o sea, los 5 ministerios y los diáconos, cualquier persona que le sirve a Dios, somos necios por amor a Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Así nos ven de necios los que piensan que somos demasiado religiosos o que somos demasiado estrictos, ¿no? Los que tienen el cristianismo light, el cristianismo tranquilo, el cristianismo no dado a obedecer realmente la palabra. Bueno, pues nos ven así, ¿no? Nos ven un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor a Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, más vosotros fuertes. Ellos se sienten más fuertes espiritualmente. Vosotros sois distinguidos, más nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed y andamos mal vestidos. La verdad es que hay mucho cristiano que trata siempre de aparentar lo mejor, aunque quizá no lo tenga. Se siente más que otros por el puesto que tiene o por el estudio que tiene. Y siempre minimiza a las personas quizá por el trabajo que tiene o por su manera de vestir. Finalmente, ¿no? Nosotros somos sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed y andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difamas, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados míos, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí Pablo está hablando de algo bien importante. Hoy las iglesias han olvidado la paternidad espiritual, y la realidad es que yo tuve innumerables maestros, todavía tengo amistad con uno de ellos y amo muchísimo. El Señor no quiso que fuera por circunstancias, situaciones, el Señor mostró que no fuera él mi padre espiritual, pero sigue siendo mi amigo, es un maestro al que respeto mucho, un pastor muy, muy amado, y finalmente tuve numerosos maestros, él es quizás el más reconocido y el que más guardo en mi corazón, pero bueno, finalmente tengo una paternidad, y así como dice Pablo, sí tienen muchos maestros, pero no tienen muchos padres. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Finalmente, quizás la paternidad que tengo no me engendró por medio del Evangelio, porque quien me engendró, pues ya hace muchos años que no lo veo, pero es el que me hizo madurar, crecer y ver de una manera diferente. El padre que tengo hoy, que es el apóstol Martín Scott, gloria a Dios por su vida, finalmente. Pero aquí habla Pablo precisamente de los maestros y de una paternidad. Entonces sí, hay muchas personas que nos enseñan, pero nosotros podemos aprender a reconocer también paternidad en la tierra. Por tanto, os exhorto a ser imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es hijo amado, fiel en el Señor, y eso os recordará mis caminos. Algo bien importante, la realidad es que ¿cuántos maestros podrían decirle, haz lo que yo hago, ven lo que estoy haciendo y hazlo? No, les enseñan lo que es teórico, pero tratan a veces hasta de ocultar su vida, de ocultar sus fallas, sus errores. Podemos ver finalmente que no hay perfecto, no hay ni siquiera uno. Vemos errores en cualquier maestro, en cualquier apóstol, en cualquier pastor, evangelista, profeta, la realidad. Pero se puede ver en los hechos, su forma de vivir, sus resultados en cuanto a su forma de vivir. Y es entonces donde tú puedes decir, bueno, sí voy a seguir su ejemplo. Y dice, no, escribo para avergonzaros. Van a tener muchos maestros, pero finalmente, bueno, pues ustedes pueden ver, y dice, Timoteo les va a recordar los caminos de Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia, cómo vive. O sea, recordar sus caminos es cómo vive al respecto de cómo enseña, porque por eso primero habla de mis caminos y después habla de cómo enseño, porque primero es cómo vive y después lo que está enseñando va acorde con lo que vive. Eso es ser íntegro, hacer lo correcto aun cuando nadie te esté viendo, y que lo que estás enseñando realmente tenga vaya acorde con lo que tú enseñas, la realidad. Algunos se han vuelto arrogantes, dice, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Si el Señor me dio autoridad y me dio la oportunidad de tener personas a mi cargo, por supuesto que no todo va a ser miel sobre hojuelas, va a haber momentos de exhortación. Y dice, muchos se comportan como si no los fuera a ver, obviamente va a ir y va a llamar la atención a las personas incorrectas. Dice, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré
No las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Y que vaya vosotros con vara con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces dice Pablo, ¿saben lo que tienen que hacer? Háganlo. Yo no quiero ir a regañarlos. Muchas veces, aún hasta en nuestra paternidad, nuestra forma de vivir con nuestros hijos, los exhortamos de esta manera, ¿no? Finalmente les decimos, yo no quiero pelear, no quiero estar gritando, discutiendo, puedes hacer las cosas correctas, sabes qué es lo que se tiene que hacer, hazlo y nos vamos a evitar situaciones, problemas. Yo quiero llegar y estar contentos, estar un tiempo. Es lo que le está diciendo Pablo. Saben lo que tienen que hacer, háganlo. Yo no quiero ir de una manera con vara con ustedes, yo no quiero irlos a regañar. En efecto, capítulo 5, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene por mujer a la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros haya cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. O sea, ya son pecados más grandes, ya se está hablando de expulsarle, ya no solamente de hablar con él, sino que está haciendo algo muy fuerte que no puede ser soportable y es de mal ejemplo para los hermanos, porque si dicen, bueno, pues él está aquí y sigue haciendo eso, pues yo lo puedo hacer finalmente. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y con vosotros el Espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregará a ese tal a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Aquí sí tiene ciertamente algo de confusión lo que dice Pablo, porque finalmente él está en pecado y le dicen, pues déjenlo con Satanás, que se vaya, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y entonces muchos dicen, pues esa es la gracia, no importa lo que hagas, vas a ser perdonado. Otros dicen, bueno, quizás el que se vaya va a haber un arrepentimiento y cambie. Otros dicen que bueno, entonces finalmente lo entregan a Satanás y él va a ser salvo, así de fácil, ya sin una explicación. La realidad es que solamente el Espíritu Santo sabe. Yo en mi corazón y lo que yo he leído en la palabra, para mí más bien es que pueda, al ser expulsado, sentir peso en su corazón de la necesidad de Dios, de la necesidad de convivir con los hermanos, y que pueda tener un arrepentimiento y entonces sea salvo para el día del Señor Jesús. Es mi punto personal. Pueden haber muchos puntos teológicos en esta frase que dice Pablo, pero finalmente yo les digo lo que para mí, y por medio de lo que yo he aprendido, puedo pensar de qué se trata este punto. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais, o sea, está hablando de quizás una carta anterior. Se está hablando mucho de que precisamente hubo una carta por este punto que se está hablando aquí, que hubo una carta anterior que no nos ha llegado de Pablo a los Corintios, que fue una antes de esta, que es llamada la primera carta. Entonces hubo una anterior y dice, en esa carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros o estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir de este mundo. O sea, el religioso se ha hecho así de que, ay, es que ese es bien pecador, mejor me hago un lado. Ay, es que están diciendo groserías, mejor me hago un lado. Y bueno, esté contigo o no esté contigo, va a decir malas palabras. La diferencia es que si tú estás con él, le puedes compartir y puede ver una vida diferente y aprender a ser diferente. Pero dice, no se alejen de las personas inmorales, no es a la gente inmoral, a los avaros, estafadores o los idólatras de este mundo, porque tendrían que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sea una persona inmoral, avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ahí sí, cuando alguien se dice hermano, pero es inmoral, es avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, con ese no, ni siquiera comer. ¿Por qué? Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Expulsad entre vosotros al malvado. O sea, no, el que está en Cristo, dice estar en Cristo y vive de una manera incorrecta, es el que no es acepto para Dios. El cristiano y los tribunales civiles, capítulo 6. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? A los que no son movidos por el Espíritu Santo, a los que se pueden dejar mover por corrupción o por conveniencia. Eso es lo que quiere decir, estoy transliterando lo que dice aquí, pero dice, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto es ante incrédulos? O sea, se tienen que enterar los incrédulos de que hay broncas en Cristo y ellos no se pueden poner de acuerdo porque hay soberbia en los dos y tienen que buscar a alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Así que hermanos, así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. O sea, quiere decir que ninguno de los dos se quiere doblegarse, y los dos están en su soberbia y están discutiendo y están peleando. Y ya es de por sí malo que estén teniendo litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Eso la gente no lo entiende. Yo sí he sido defraudado y fui defraudado por muchos miles de pesos por un ex socio que tuve de una compañía, por un amigo que era casi hermano, que yo lo considero hermano, y por dinero, y todavía después de eso conviví con ellos, traté de que conocieran el evangelio, no quisieron, no aceptaron, fue su rollo, pero eso es perdonar realmente. ¿Por qué no ser mejor defraudados? O sea, fui defraudado, pero a lo mejor el que yo le pudiera compartir pudo haber se ha arrepentido, pero también ahora no va a tener justificación delante de Dios porque pudo ver el perdón aún en una persona que dañó, pero no quiso entenderlo. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis. Es el problema, que muchas veces hay cristianos que dicen, no, es que yo mejor no le doy chamba a un cristiano porque ya me defraudaron, ya me quedaron mal. ¿Por qué cometen injusticias y defraudan? Dice Pablo. Y esto a los hermanos. O sea, no solamente lo haces con gente incrédula que va a decir, no, pues así mejor no me hago cristiano, ve cómo eres, sino que aún dañas a los propios hermanos, a los de la iglesia, a los de la casa. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí, en esta frase, la comunidad gay se ofende porque dice, ¿qué tiene contra los homosexuales Dios? Se va sobre de los homosexuales. Yo no veo que lo esté poniendo en primer lugar, ni los ponga aparte, ni se vaya sobre de ellos. No, la realidad no. Todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. Y Él, si lo ven, dice, primero inmorales, luego idólatras, luego adúlteros. O sea que para Dios, en primer lugar estuvo el inmoral, el idólatra, que es lo peor que puede haber, que podamos adorar ídolos en vez de a Dios, y los adúlteros. Los adúlteros es una persona que tiene sexo con una persona que no es su esposa o su esposo, y ya después habla de la afeminada y los homosexuales. O sea, si lo habláramos por orden, no está en primer lugar. O sea que el homosexual no puede decir, es que Dios ensaña con los homosexuales y Dios odia a los homosexuales. No, quiere que se arrepientan todos. De hecho, porque dice después Pablo, dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea que algunos fueron inmorales, otros fueron idólatras, otros adúlteros, otros afeminados, y otros homosexuales, otros ladrones, otros avaros, otros borrachos, otros difamadores. Algunos fueron. Quiere decir que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, cambiar, y eso también lo pueden tener. Y esto no quiere decir que se les haga a un lado, y un cristiano no religioso no va a hacer a un lado a una persona inmoral, ni un adúltero, ni un afeminado, sino que va a tratar de convivir con él para compartirle y enseñarle una vida diferente. Ahora, muchos homosexuales dicen, es que ¿cómo voy a cambiar esto? Bueno, puedes decir que no. El de las adicciones, que está metido hasta el fondo, también piensa lo mismo, pero hay suficientes testimonios en la iglesia de personas que han logrado dejar la homosexualidad y la drogadicción y otras cosas. Cada una de las que estamos hablando aquí, hay otras listas de pecados en otras escrituras, como por ejemplo Gálatas 5, pues ahí viene otra lista. Finalmente dice, pero sí, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. O sea, eso es lo que hace la diferencia, no que sean homosexuales, sino que reconozcan a Dios. Esa es la diferencia. ¿Y pueden dejar de serlo? Sí, se puede. Y hay suficientes testimonios de ello. Amén.
Bueno, luego, como subtítulo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ya estamos en del versículo 12, del capítulo 6. Y bueno, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. O sea, aquí hay muchos que dicen, es que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, o sea, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos, al estómago y a los alimentos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Ya vimos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso no puede ser utilizado de una manera indigna sexualmente. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso el miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados de un hombre que un hombre comete están fuera de su cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ya lo hablábamos, dice la Escritura, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que mantenerlo en santidad. Que el Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Si fui comprado por Cristo, Él es mi dueño, no yo. Muchas mujeres cuando quieren abortar dicen, mi cuerpo, mi decisión. No, no es tu cuerpo, es el cuerpo de una vida que pudiste haber evitado si te hubieras cuidado o no hubieras fornicado, así de sencillo. Pero ya lo hiciste, nadie te está señalando ni juzgando por ello, aunque sí es necesario que delante de Dios puedas entender lo que hiciste y ponerte a cuentas. Eso es una realidad, pero no es que el hombre te juzgue, pero sí tienes que entender que no es tu cuerpo y no es tu decisión. El cuerpo que está dentro es de Cristo y es un niño, y el cuerpo que tú tienes es el templo del Espíritu Santo y es de Dios, no te pertenece, Él lo compró. Entonces no tienes derecho a utilizar tu cuerpo ni para tatuaje, ni para drogarte, ni para adulterar, ni para fornicar, ni para abortar. Amén. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Tiene que estar en santidad. Obviamente el primer pecado, si se hubiera evitado no hubiera venido el segundo. O sea, si no hubieras fornicado no hubieras tenido necesidad de abortar, así de sencillo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También tener cuidado de mi espíritu. ¿Cuidar mi espíritu de qué? Pues obviamente hay cosas espirituales, hay brujería, hechicería, etcétera. Entonces yo tengo que cuidar de tanto mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Soy tripartito y tengo que cuidar las tres partes, y las tres partes tienen que mantenerse en santidad para mi Dios. Amén. Bueno, pues con esto terminamos la lectura de la palabra. Gracias a Dios ya estamos en 1 Corintios 6. Vamos a seguir con el capítulo 7 la próxima semana. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre bendito, por la bendición de poder compartir esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por dar todo para que nosotros pudiéramos estar en su presencia, Dios. Gracias porque somos templo del Señor Espíritu Santo, somos templo de Dios, templo y morada, para que podamos vivir de una manera en santidad. Gracias, Dios. Le pido, Padre bendito, que haya revelación en el corazón de quienes vean este video, que haya bendición, Señor bendito, que el Espíritu Santo los mueva a entender lo que estuvimos hablando, Padre bendito, y que podamos caminar en ello, que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra. Gracias, Papito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo. Le doy toda la gloria, toda la honra y todo reconocimiento. Pongo este canal en sus manos y le pido que una vez más bendiga este canal para que siga siendo de bendición, un medio de bendición para mucha gente. Padre, hoy muchos ni se atreven a abrir una Biblia. Nosotros estamos hablando de la palabra aquí. Padre, permita que la escuchen. Padre bendito, que tengan oídos y que tengan un corazón dispuesto. Padre, gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros puedan también tener la bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Que Dios lo bendiga, nos vemos la próxima. Chao.